Todos queremos que nos sucedan cosas buenas en nuestra vida. Pocas frases han hecho más daño que la de vendrá cuando menos te lo esperes. Nadie va a venir a buscarnos para proponernos el proyecto de nuestra vida. Hay que ir a su encuentro. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en la que yo me observo, analizo y juzgo, y con lo que yo esperaba de mí y de mi vida. Es decir, en una frase, la felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido poco a poco logrando. Eso tiene un resultado, una autoestima adecuada y una valoración adecuada de uno mismo. Para poder llegar al encuentro de las cosas buenas, lo primero es conocernos, saber cómo soy yo, cómo es mi forma de ser. ¿Soy tímido, soy introvertido, soy impulsivo, le doy vueltas a las cosas, soy hipersensible? Lo segundo es saber qué cosas activan mis factores de estrés. ¿Soy hipocondríaco? Mi suegra, mi jefe, el pasado, los recuerdos, el futuro, la educación. Todos nosotros tenemos ciertos temas que por diferentes razones activan nuestro modo alerta. Estas pueden ser derivadas de un trauma del que hablaremos especialmente y otras pueden ser porque simplemente nunca aprendí a gestionarlos o se han enquistado en mi personalidad y en mi mundo emocional. Lo tercero es entender en quién me convierto cuando estoy en modo alerta. El sensible se convierte en una persona vulnerable, el impulsivo se convierte en una persona agresiva, el emocional se convierte en una persona sentimental a tope, el que es tímido se bloquea. Todos nosotros nos modificamos ante los factores de estrés y eso nos lleva a somatizar desde el punto de vista físico, es decir, algo en nuestro organismo se modifica y se altera, el sistema inmune, la inflamación y por otro lado, a nivel psicológico, me vuelvo más irritable, tengo problemas de insomnio, tengo tristeza, tengo ataques de pánico o entro en pensamientos rumiativos que no me dejan descansar. El segundo paso es comprender. Comprender es tener unas nociones básicas de cómo funciona el cerebro y el mundo emocional en general de las personas y por otro lado, el mío en particular. Cuando yo soy capaz de aunar esos conocimientos, me siento aliviado, porque comprender es aliviar. Es clave entender qué nos está sucediendo, comprender cómo va funcionando mi cerebro, mi organismo y para luego ir aceptando mis limitaciones, ir aceptando mis traumas y poder superarlos. Una de las cosas que más angustia genera es la incapacidad de saber a qué debo dedicarme o dónde debo elegir. Hoy en día decidir se plantea como un reto imposible. Vivimos en un mundo lleno de oportunidades y nunca hemos tenido tanto al alcance de tan poco. Nos encontramos en un momento de gran estimulación. Hoy en día cualquier niño de 7 años ha recibido más información y más estímulos, música, sonido, comida, sabores, imágenes, vídeos, que cualquier otro ser humano que haya poblado antes la Tierra. Esa sobreestimulación dificulta la toma de decisiones. La juventud de hoy se encuentra aturdida muchas veces sin saber qué decidir y hacia dónde dirigirse. En lo profesional, los distintos lugares donde uno estudia y concluidos las salidas profesionales son incontables y se plantean como algo imposible de decidir. De golpe surgen multitud de posibilidades y uno no sabe cómo dirigir su vida. Y por lo tanto llegamos a esta sociedad llena de confusión y de dificultad para comprometernos. Nos cuesta mucho un para siempre. Nos cuesta mucho esa decisión hacia dónde dirigir nuestra vida, tanto en el plano afectivo como en el plano profesional. Veo cada vez más gente en mi consulta bloqueada, sin saber, porque para decidirse necesitan sentir. Vivimos empapados de emociones y sentimientos que nos llevan a necesitar una gratificación constante para avanzar. Existe una brecha clara entre dos generaciones que conviven hoy en día, los nacidos antes de los 80 y los nacidos después de los 90. Los que nos encontramos entre los 80 y los 90 hemos vivido una época de transición. Quiero que entiendas tu cerebro, que gestiones tus emociones para mejorar tu vida. Aquí te lanzo unos episodios que creo que te ayudarán en esta meta que tenemos todos de alcanzar el equilibrio y la felicidad que tanto ansiamos y deseamos. Todos nosotros queremos ser felices, pero la felicidad no se define, se experimenta. Para conocerla hay que haberla sentido y una vez se ha sentido las palabras se quedan cortas para explicarla. La primera idea que quiero trasladarte es la siguiente. No hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. Existe una gran crítica sobre los libros de autoayuda que prometen la felicidad con una receta rápida, pero lo cierto es que actualmente contamos con multitud de estudios y datos científicos que nos acercan con gran precisión al nivel de bienestar físico y psicológico indispensables para ser feliz. Los psiquiatras estudiamos las enfermedades mentales, o mejor, estudiamos a las personas que sufren trastornos de la mente o del estado de ánimo. Desde joven mi vocación ha sido curar y ayudar a las personas que sufren tristeza y angustia, y eso me ha llevado a investigar la felicidad, el placer, el amor y la compasión.
y hacerme una serie de preguntas de difícil respuesta. ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a sufrir y a quejarse, cualquiera que sea su situación? ¿Existe la buena suerte o no es tan aleatoria como parece? ¿Qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y del carácter de las personas? ¿Qué factores nos disponen a ser más felices? La investigación sobre estos temas me ha conducido a recorrer caminos variopintos y lecturas de lo más sugestivas. Nuestra sociedad actual es más rica que nunca. Jamás hemos tenido tanto como hasta ahora. Nuestras necesidades están cubiertas y podemos disponer casi de cualquier cosa, en la mayor parte de los casos, a solo un clic de distancia. Pero la felicidad, en realidad, es tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mayor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad, como dice mi padre, es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida. En una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que muchas veces ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser satisfacciones corporales, sexo, comida, alcohol. Existe una necesidad insaciable de experimentar emociones y sensaciones nuevas cada vez más intensas. No hay nada malo per se en las relaciones sexuales, en una buena gastronomía o en el placer de un buen vino. Hablamos de cuando la búsqueda de estas sensaciones sustituye el verdadero sentido de la vida. En esos casos de desorientación, la acumulación de sensaciones produce una gratificación momentánea, mientras que el vacío en nuestro interior crece como un agujero negro, apoderándose paulatinamente de nuestra vida, lo que conduce a la larga a rupturas psicológicas o a comportamientos destructivos. Solo entonces, cuando el daño está hecho, la persona pide ayuda. La persona se da cuenta de que algo no funciona y entonces piden ayuda o buscan soluciones para remediar esa situación de descontrol, de vacío o de tristeza inmensa. Un tema importante cuando hablamos de felicidad es matizar un tema. El ser humano busca tener y relaciona la felicidad con poseer cosas. Nos pasamos la vida buscando tener estabilidad económica, social, profesional, afectiva, tener seguridad, tener prestigio, tener cosas materiales, tener amigos, tener la educación de nuestros hijos controlada. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. Cuidado con la felicidad light. Es esa felicidad que se nos vende como al alcance de todo con un clic. Algo no funciona bien en nuestra sociedad cuando casi un 20% de la población del primer mundo accede a pastillas, a tratamientos farmacológicos para temas de ansiedad, depresión o insomnio. Si acaparar bienes materiales no es la solución para ser feliz, ¿cuál es? Pues en mi opinión, en este mundo tan cambiante y en plena evolución, la felicidad pasa necesariamente por volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son aquello que nos ayudan a ser mejores personas y nos perfeccionan. Son básicos y se convierten en guía en los momentos de caos y de incertidumbre. Los valores nos tienen que hacernos preguntar cosas como ¿hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Creo que hay algo más allá que todo lo que toco? Y creer en la parte espiritual y trascendente del ser humano. No siempre es fácil, porque requiere parar y ser capaces de conectar con nuestro interior y asomarnos a una situación donde a veces existe el vértigo, porque cuando no hay respuestas o cuando nos da miedo encontrar esas respuestas, damos la espalda a la parte espiritual del ser humano y eso a la larga nos hace mucho daño. Cuando uno se pierde y no sabe hacia dónde dirigirse, el tener unos valores, unas directrices claras, ayuda a que el barco no se hunda. Ya lo decía Aristóteles en su Ética Nicómaco, seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Hoy en día no existen blancos donde apuntar, se han extinguido los arqueros y las flechas vuelan caóticas en todas las direcciones. Hoy en día nos venden la felicidad como algo instantáneo y fácil de adquirir. Nos hemos convertido adictos a emociones intensas, adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Nos gusta sentir constantemente. La industria, el marketing lo sabe y por eso trabaja y manipula muchas veces nuestra mente para sentir cada vez más. Todo eso nos lleva a una liberación constante de dopamina. Siento placer, quiero sentir más placer. Y la dopamina, que es una gran hormona, cuando no la sabemos gestionar bien, nos genera adicción a esa gratificación instantánea. Y eso a la larga genera un gran vacío, porque el necesitar el constante estímulo de sensaciones genera un gran vacío interior. La palabra de moda hoy en día es tendencia. El gadget, la aplicación, la ropa. Nos movemos a base de tendencias, a base de impulsos, a base de emociones. La oferta de esas emociones es constante y esas dosis empaquetadas nos tienen sometidos a una actividad incesante y parece que eso es la felicidad. Pero consumir todo rápidamente sin reflexionar sobre lo consumido
activa genes, cambia nuestra estructura cerebral y nos puede llevar a la enfermedad. Estamos en el culto del instante, la hiperactividad para no perderlo todo, el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderme algo. Y eso lo tenemos que cambiar por el JOMO, el Joy of Missing Out, la alegría de perderme las cosas. Sepamos desconectar de la hiperestimulación para conectar con nuestro interior, ser capaces de hacernos las grandes preguntas, encontrar el sentido de nuestra vida y poquito a poco entraremos en el camino de la superación personal.